Nuestra primera invitada, y es un placer inmenso, porque llevamos un año intentando esto, es Virginia Eubanks. Yo quiero también desde aquí agradecerle a ella, que se ha cruzado el mundo para estar esta tarde aquí con nosotros, porque viene desde Albany y viene desde los Estados Unidos. Quiero también agradecer a su editorial aquí en España, a los compañeros de Capitán Swing, por ayudarnos con esto. Yo no sé qué decir del libro, de su libro, que muchos habéis leído, de la automatización de la desigualdad. Yo creo que decir que es un buen libro es poco decir, es un libro necesario. Y creo que cuando uno lee un libro así y ve que esto no es futuro, que esto es presente, que es lo que está pasando, se produce instantáneamente una reflexión sobre el efecto que este tipo de cosas pueden tener en el futuro. Yo creo que como aquí a veces somos poco, no sé, hablamos demasiado poco de lo que hacemos. Dicen que aquí en España lo único que hacemos mejor que sobrevalorarnos es infravalorarnos. Entonces pasamos de lo mejor a lo peor sin quedarnos en lo medio. Y creo que es bueno contar, y también que Virginia lo oiga, que somos un país pionero en la regulación de las cosas que hoy nos va a contar Virginia. Está aquí la vicepresidenta, que ha liderado ese proyecto de ley que es un referente en el mundo en lo que se refiere a la regulación de los algoritmos y sobre todo de su cruce con el entorno laboral, que es uno de los temas centrales del libro. Así que yo no me enrollo más y os pido un fuertísimo aplauso, a ver si soy capaz de hablar hoy bien, sin trabucarme más, para Virginia Eubanks. Gracias. Gracias, Luigi. Hola, buenas tardes. Primero, lamento mucho no hablar español. Gracias por su paciencia y atención. Y now in English. Y ahora en inglés. I will try to go slow. Intentaré hablar and we will hopefully all reach understanding lentamente together. y espero que todos lleguemos a un your conocimiento juntos. organizers have asked Los that I organizadores give you a han brief pedido overview of que my most os recent dé book that just came out in your lovely una country, vista global de Automating mi libro que Inequality. acaba de salir en vuestro país, But I find Automating Inequality. conversations about Pero technology encuentro and las ethics, conversaciones about acerca de digital la promise and tecnología, harm, can be needlessly promesa and digital, even harmfully los abstract. encuentro So rather a than veces talk about the abstracto, technology tools muy that I discuss in the book, abstracto. I'd Entonces, like en to lugar de talk to hablar you de las tonight herramientas about some of the que menciono en el libro, who me I gustaría hablar interviewed when I was de doing algunas de the las close to personas 10 years of con reporting quien hablé for this durante book. los 10 años And que each of estuve these families, informándome each of para these escribir este people libro. really Cada una de estas familias de verdad one of the big themes of ilustra the book. algo And I want to enorme start del libro. with, Quiero the comenzar Stipes family, con la familia specifically with Stipes, Sophie específicamente and con Kim Sofía Stipes. y Kim And Sophie and Stipes. Kim Sofía y Kim really, de verdad illustrate the way ilustran that the new formas digital que tools las and herramientas public nuevas assistance in the United en la States ayuda pública en can Estados automate Unidos pueden austerity, because automatizar they assume austeridad the politics porque of austerity, they asuman actually la política de produce austeridad y austerity producen in people's day-to-day de hecho lives. austeridad So en I la vida, dedicate the en book el día a día de la to gente. a little Dedico girl with el libro a cerebral una palsy niña named con Sophie Stipes. parálisis When cerebral. Sophie Se was llama 6 Sophie years old, Stipes. Cuando tenía she 6 received a años, letter recibió from the una state of carta Indiana del estado de Indiana que le contó que iba a perder Medicaid. Para los que no sabéis, Medicaid es un seguro de salud que lo provee el gobierno para familias de clase trabajadora en Estados Unidos. Y ella recibió esta carta que su seguro médico se iba a cancelar porque no había colaborado en establecer que, digamos, su elegibilidad para el programa. Y esto ocurrió en un momento es muy duro en su vida porque su familia acababa de recibir programas que les estaba ayudando a recibir más ayuda que habían tenido durante los primeros años de su vida. Ella tuvo lo que se llama fracaso de crecer, potenciarse, no pudo ganar peso, no pudo sentarse siquiera y durante ese año había conseguido algo más de apoyo que había pagado por un tubo para poder comer en parental y es el momento justo en el cual recibió esta carta que la dijo que su seguro médico se iba a cancelar. Esta familia, la familia Stipes, estaban intentando automatizar el proceso
de legitimidad en el estado de Indiana para todos los programas de este tipo. En el 2006, Mitch Daniels, el gobernador de aquel entonces, firmó un contrato de 1.4 billones de dólares que incluyeron firmas con IBM y otras compañías, por ejemplo, Xerox, para crear un sistema que iba a reemplazar el trabajo de trabajadores sociales con centros de llamada, centros de... Y había 1 millón de negación de beneficios. Eso es un 54% de aumento en comparación con los 3 años anteriores al experimento. Y la mayoría fueron por esta razón que recibió Sofía en su carta, no colaborar en el establecimiento de elegibilidad. Esto significaba que una persona en un proceso muy complicado cometió un error. Entonces, una persona aplicando para esta ayuda, pues igual se les pasó firmar, o quizá en un centro de llamadas misinterpretó la póliza, o quizá el sistema mismo cometió un error. Es decir, el sistema solamente aceptaba, digamos, no reconocía talones de salario como legítimos, sino confirmaba esta legitimidad en simplemente lo que era el recibo de ese talón siendo ingresado como muestra de legitimidad. Y las personas dijeron, sí, había un error cuando se descubrió, sí, dijeron, había un error, pero no qué error. Y cuando se separó la relación entre las dos partes, esto significaba que averiguar cuál era el error y arreglar el error iba a caer sobre las familias más vulnerables de Indiana, como la familia Stipes. Y esto creó una dificultad enorme para ellos, no solamente por el miedo de que su hija no iba a recibir la ayuda que necesitaba llamar, sino el impacto en salud de no tener su seguro de salud. Pero además de esto, aguantando un azote cultural, cuando ellos pidieron al Estado, por favor, reinstiga esta póliza de seguro. Y la madre me dijo, durante este tiempo mi cabeza estaba totalmente confusa. Me enfocaba en conseguir Medicaid para Sophie, sin más. Y después lloraba, porque todo el mundo nos llamaba basura blanca, chupones. Era como si se nos absorbiesen dentro de un vacío de la nada. Entonces, hay una segunda historia que tiene que ver con Angel Shepard y Patrick Gribb, dos personas cuya historia nos muestra cómo tomar decisiones automatizadas nos puede crear un feedback que, bueno, yo les conocí en el condado donde está Pittsburgh, en Pennsylvania, y hablé con ellos y les encontré muy creativos. Eran padres muy creativos, muy involucrados en ser padres. Alguna vez se les había acusado por abuso de menores, y estos dos personas, su crimen era que eran pobres. Patrick le encontraron culpable de abuso de menores cuando no podía pagar los antibióticos a su hija después de una visita a urgencias. Él se fue a urgencia. Le dieron una receta para el antibiótico para su hija, pero no tuvo el dinero para comprar ese antibiótico. Se volvió a urgencias y las enfermeras de urgencias le demandaron por abuso de menores y estaba en peligro de perder la custodia de su hija, con lo cual estos señores viven en un terror de bajo grado, que este modelo nuevo de estadística que yo investigué, que lo llamo Allegheny Family Screening Tool, digamos, va a o bien su hija o bien su nieta
será diana de una investigación al final, y esta investigación, esta información está en su momento, esta información está guardada en un almacén que tiene 1 billón de récords de información, pero el condado no colecciona récords de cada individuo. Entonces, el extracto de data se recibe de probación, de prisiones, de servicios mentales del condado, del estado, por ejemplo, de escuelas públicas y otras agencias que en el condado de Allegheny sirven primariamente a familias de clase trabajadora y pobres. Entonces, analizar esta información, estos datos, empezó a dar forma a lo que el modelo predictivo puede ver en cuanto al futuro. Y yo sé que esto es un tema un poco mundano, pero es muy, muy importante a la vez, porque un sistema solo puede predecir lo que ha visto en el pasado. Si el sistema solo ha visto datos acerca de personas trabajadores pobres en el pasado, solo va a haber esta información en el futuro. Profesionales, familias de gente rica, también necesitan ayuda en cuanto a ser padres. Yo creo que todo el mundo puede beneficiarse de ayuda en cuanto a ser padres, pero en Estados Unidos pagan por esos servicios de su propio bolsillo, así que pagan por cuidados privados, de cuidados para sus niños. Tienen seguro de salud privado, o tienen nannies, o tienen au pair. Su información no entra en el sistema, porque el sistema no está en el sistema, y por esa razón el sistema no puede predecir el tipo de daño que puede ocurrir en familias ricas. Entonces, sobrepredice el daño que puede haber en familias pobres y de clase trabajadora. Esto hizo que Patrick y Ángel les hizo llamar esto un sistema que confunde un sistema, mientras uno sea pobre, con ser mal o ser un pobre padre. Entonces, esta experiencia que tuvieron, esto dejó a familias como la familia de Patrick y Ángel y su hija Harriet, sintiéndose que habían sido víctimas de una emboscada, que no tenían amparo. Y Ángel me dijo, te sientes como un prisionero, atrapado. Hagas lo que hagas, no vale, no es suficiente para ellos. Mi hija ya tiene 9 años y todavía tengo miedo de que van a volver un día, verla sola, recogerla y decir, vale, ya no la podéis tener. Entonces, la última historia de que os quiero contar, que también viene de mi libro, ilustra la dinámica muy importante que a veces usamos. Herramientas digitales para distanciarnos entre nosotros y los problemas reales que gobiernos, organizaciones que intentan resolver. Uncle Gary, esta historia, el sistema, por ejemplo, que yo investigué en Los Ángeles, donde vive Uncle Gary, se llama Coordinated Entry System. Y esto responde a un problema muy, muy importante. A la hora de escribir este libro, había 58,000 personas sin hogar en el condado de Los Ángeles. Y desde entonces, hace 3 años de cuando se publicó el libro en inglés, ha habido un aumento de un 15% desde hace 3 años, con lo cual hay 66,436 personas sin hogar en un condado, en el condado de Los Ángeles, en un condado en Estados Unidos. Yo vivo en una ciudad pequeña, en Nueva York. Eso es mi ciudad entera, más 16,000 personas que no tienen hogar en Los Ángeles. Y un problema principal aquí es que las personas que no tienen hogar en Los Ángeles, el 75% de ellos están completamente no tienen acceso siquiera están en desamparo, no tienen acceso a servicios, están viviendo en coches, en cajas, sin techo. Entonces, esto es una crisis increíble de derechos humanos. Y entonces aquí hablo de asignar
cada persona sin hogar una marca. Sirve a las personas, por ejemplo, por encima, bastante bien. Las personas que están en crisis extraordinarias, las personas para quien hogar inmediato significa escaparse de la muerte, de una crisis mental, etcétera. Estas personas también están servidas, pero también las personas que están más abajo en ese momento. Las personas que necesitan 200 euros, poca ayuda para no ser echados de su casa, para no tener que ir de un lado a otro después de una crisis temporal, por ejemplo, pérdida de empleo, etcétera. Estas personas también están cubiertas, pero las personas, digamos, se establece la necesidad, y las personas en la comunidad sin hogar dicen que también la encuesta es muy intrusiva. Se llama, y es the ISPDAT, que es un acrónimo terrible en cualquier idioma. Ni lo voy a comentar, ni lo voy a decir, porque apenas tiene sentido en inglés. Pero, en fin, esta encuesta hace preguntas como la siguiente. ¿Alguna vez haces cosas que igual se consideran arriesgados? Por ejemplo, intercambian sexo por drogas, llevar drogas para otra persona, tener sexo sin protección con alguien desconocido, compartir agujas o algo así. ¿Has amenazado a ti o a otra persona en el último año? O sea, que algunas de las personas, como Monique Talley, con quien hablé yo, llamó Call Coordinated Entry como un regalo de Dios, porque es una de las pocas personas que recibió acceso a hogar a través de este sistema, de este programa. Y 9.000 personas, cuando se escribió el libro, habían recibido algún tipo de fuente de ayuda de Coordinated Entry. Pero Monique incluso dijo que parecía que como que el algoritmo no estaba realmente afrontando el problema de verdad en Los Ángeles. Y ella me pregunto, todas las personas que están en situaciones similares a la mía, que no consiguieron una casa, ¿qué les pasó a ellos? Y esto, cuando escribí el libro, eran 20.000 personas que habían pasado por esta encuesta muy intrusiva y no habían recibido nada en absoluto. Por ejemplo, Gary Boatwright, es fuerte, sobrevive, pero no tiene la fuerza para volver a encontrarse un hogar él solo. Y desde su punto de vista, el problema no tiene que ver con la vulnerabilidad comparativa, sino tiene que ver con la matemática. Simplemente no hay suficientes casas en Los Ángeles para los 66.000 personas sin hogar en Los Ángeles. Y me dijo el otro día, personas que funcionan un poco más altamente, no recibimos hogar. Es otra forma de pasarlo de uno a otro y no resolver para dar casa para enséñame las unidades, si no, solamente me estás mintiendo. Y le arrestaron justo antes de publicar el libro. Y en 2017 se fue a una casa, digamos, a mitad de camino, y le vi en un café en Los Ángeles. Y él estaba esperando que su persona de vigilancia, digamos, del Estado le iba a dejar salir del Estado, del condado, y vivir fuera. Él, no obstante, supo que iba a tener que volver a ser una persona sin hogar nuevamente. Sabía que iba a volver a tener que hacer todo el papeleo que hizo antes. Y si él decide hacer de nuevo la encuesta de nuevo, va a conseguir una marca más baja, porque la prisión se considera como hogar. Entonces, él dice, yo soy un criminal. Dice, simplemente porque existo sobre la faz de la tierra. El miedo más grande que tengo de estos sistemas es que los espacios dan un espacio para estas herramientas, limitan nuestra visión, nos liberan de la responsabilidad para cuidarnos unos de otros. Y esto es el problema con triage, los acercamientos, la aproximación que dice, no hay soluciones para todos, hay decisiones difíciles pero necesarias que dar. ¿Quién merece conservar y preservar, conseguir sus derechos humanos y quién no? Entonces,
escribí el libro porque creo que merecemos mejor. Creo que las comunidades merecen mejor. Y esto es lo que tiene que ver el estar en esta pobreza digital. Nos hace mantenerlos pequeños, limitados en cuanto a fuentes de ayuda, pero realmente este momento político y la justicia en sí exige que pensemos en grande, que nos forcemos, que nos vayamos en contra de la fiebre de la austeridad. Tenemos que dejar de diseñar la tecnología en neutro. Es como diseñar un coche sin marchas o sin motor y luego decir, vale, coche, hay que ir por los caminos de desigualdad. Tenemos que incluir marchas de igualdad en nuestra tecnología digital. Esto significa diseñar la tecnología con todos los valores. Por ejemplo, eficiencia, ahorrar, es importante, todo eso es importante, claro, pero hay que ver un equilibrio con nuestras metas en común de dignidad, proceso, derecho, equitatividad. Si vamos a tener un futuro más justo, hemos de construirlo ladrillo a ladrillo, aposta. Si contratamos con otros nuestra obligación moral para construir ordenadores, no tenemos a nadie más que a quien culpar cuando tenemos austeridad automatizada. Y, en fin, agradezco muchísimo vuestra paciencia, vuestra atención. Gracias por oírme y muchas gracias.